muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que nos encontremos en esta ocasión. Les doy a ustedes, en nombre de la escuela, la mejor de las bienvenidas. Queremos, los directivos, que les sea de toda la utilidad que razonablemente pueda ser para cada quien este diplomado. Comprendemos que puede haber abogados que estén en notaría, eventualmente que no lo estén, probablemente haya algún aspirante o aspirantes por ahí, o quienes estén iniciándose. En fin, nuestra intención es hacerlo lo más homogéneo posible a efecto de que resulte de utilidad para todos. Como ustedes saben, y esto dentro de la parte introductoria en general y particularmente el tema que me toca platicar con ustedes, como ustedes saben, en el Distrito Federal el acceso al notariado es mediante el sistema de examen de oposición. Es algo que ha dado un magnífico resultado, es algo que permite que quien esté desempeñando la función sea un agente, un abogado, un perito en derecho bien preparado. Partamos de la base de que en el ejercicio de esta actividad podríamos llegar al extremo de que el día siguiente de haber iniciado funciones podría caerle a ese notario de reciente ingreso al notariado en la actividad profesional, podría caer el asunto más complicado que se le presentara en su vida diaria y en toda su vida como notario. Entonces, el notariado del DF ha pretendido siempre, en respeto a los principios en los que se funda el notariado latino, poner todo su esfuerzo para que no lleguen personas improvisadas al desempeño de esta función, que lleguen personas que van a poder enfrentarse. Esto requiere de una preparación integral, completa, y ello se traduce al mismo tiempo, y eso ya va como un mensaje de mi parte a ustedes, no subliminal sino directo. ¿Verdad? Estoy convencido de ello y creo que mi concepto es la mejor manera para accionar. Esto requiere de un sacrificio personal especial. Esto requiere de una entrega. Esto requiere probablemente de carencias. Alguna vez un abogado muy cercano a mí me decía, ni modo, convéncete. No se puede vivir del notariado y estudiar el notariado. Una cosa u otra. Pero al mismo tiempo vale la pena en este caso el documento, es decir, la situación a la realidad del documento. Ahí ya cambia. Ahí ya se está ante lo que ya no se puede modificar. ¿Qué es el documento? Firmado. Pero qué útil es aquella disposición, eso lo decimos aquí entre nosotros nada más. Qué útil es aquella disposición que está en la ley en el sentido de que cuando hay un error, cuando no coincide el testimonio con el texto de la matriz, pues se hará constar y descargar mediante nota complementaria, etc. Ahí se lo dejo. Pero es una solución, ¿no? Y no meterle burdamente mano al documento y deshojarlo y cambiar el testimonio, o sea, el propio testimonio cualquiera. Y el caso contrario, adaptar la situación real que se vive al documento a fuerza. Se va a hacer una escritura con una institución de crédito
ya firmó otra institución la cancelación de hipoteca, y en la segunda, ya en la que el crédito lo otorga actualmente ante mí, cambian totalmente las reglas del crédito, sino totalmente el monto, las amortizaciones, etc. Ya está firmada por los señores representantes de la institución de crédito que cancela la hipoteca. ¿Qué hago? Sale, entre el renglón y el licenciado. ¿Qué pasó? Ya está firmado. Pero pues no se le hace nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si me está persiguiendo. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué hacemos ante esa situación? Firmada la escritura por los cancelantes, una institución de crédito a la que ya se le pagó, se va a firmar el nuevo crédito con compraventa además, es decir, compraventa y financiación, en que tales y tales cantidades señaladas en tales y tales cláusulas quedaban sin efecto porque en el último momento habían acordado que fuera del tanto el crédito y firmaban esa adición. Es la única firma de a ver en qué bronca me metí con el registro público de la propiedad, porque en el texto de la escritura va a aparecer 1 millón de pesos y más abajo va a aparecer en esa aclaración, en esa adición, que es a la que se refiere con el, en esa adición van a aparecer 1.500.000 pesos. Al testimonio le voy a poner flechitas para que tomen en cuenta que lo que vale es lo que está abajo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué se necesita para hacer eso? Un sistema que yo he notado que no ha tenido eco lo que he dicho. Yo se lo aprendí a un notario con el que trabajé, con Manuel Borja Martínez, y que tiene la enorme ventaja de poder dejar constancia de conforme se va firmando la escritura, no como suelen hacerlo algunos colegas. Fulano de tal firma tal fecha y ahí mismo, claro, firma fulano y el ante mí. Luego, sultano firma tal otra, firma y ante mí. Y resulta que viene una adición o una rectificación o un dato malo. ¿Dónde se va a salvar? A fuerza se entiende por lógica que se está salvando después de que se anotó la fecha en que firmó esa persona. Y entonces se va a tener como una alteración del documento. En cambio, y firman la fecha que se indica sobre su respectiva firma, que fue mi caso en esa cancelación. Fulano y sultano por X banco, eso lo pongo yo como agregado, firman tal fecha. Ya se quedó la cancelación. Ahora viene el problema de la compraventa y del crédito, que no paga. Un deudor que incurre en mora se está enriqueciendo. No se vale. Y me ha llamado mucho la atención en el código a qué grado llega la importancia del aspecto patrimonial de la persona, que en tratándose de aquel hijo que no fue reconocido por su progenitor, no solo él puede demandar la investigación de la paternidad, sino de que pueden hacerlo sus herederos, y si no lo hacen sus herederos, lo pueden llegar a hacer hasta sus acreedores. ¿A qué grado? El acreedor, ¿por qué tiene que sufrir la pérdida de su patrimonio? Porque aquel señor no lo reconoció a su papá y murió antes de ser reconocido. Es decir, la situación jurídica está como es en la realidad. Y entonces lo que tienen que hacerse en las soluciones es ajustar las situaciones o los elementos a esa realidad. Está por ahí, ojalá me acuerde, a veces me ha costado trabajo encontrarlo.
en los artículos 347 en adelante, la acción que compete al hijo para reclamar su filiación es imprescriptible para él y sus descendientes. Luego, los demás herederos del hijo, señala el 348, podrán intentar la acción de que se trata el artículo anterior bajo estos supuestos. Y continúa por los herederos el 349, pero el 350 establece: los acreedores, legatarios y donatarios tendrán los mismos derechos que a los herederos conceden los artículos 348 y 349, etcétera, etcétera, o con un contenido económico. Y el otro paquete, situación jurídica, me refiero a los derechos de familia, a los derechos familiares, ¿verdad?, o personales, situación jurídica de una persona frente a los miembros de su familia, que es lo que nosotros le llamamos como atributo estado civil, y que lo hemos comúnmente confundido con el estado en cuanto al matrimonio se refiere. Es frecuente referirse al estado civil como si es casado, soltero, etc. Bueno. Pero estos dos atributos, que son la materia de la persona, es decir, el aspecto sustancial de lo jurídico, necesitan de un presupuesto fundamental, de otro atributo que es condicionante, que no se pueden explicar los dos primeros que he mencionado si no tenemos en cuenta al que quiero referirme, que es la capacidad de goce. No puede hablarse de situación jurídica de la persona con su familia, derechos y obligaciones valorizables en dinero. No se puede hablar de eso respecto de un sujeto si no tiene la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, o no tiene la aptitud de ser titular de ciertos derechos y de ciertas obligaciones, porque la capacidad de goce admite grados, desde el concebido, que recordarán puede ser heredero, legatario, donatario y podemos agregar fideicomisario, hasta el mayor de edad en plena ¿cómo se dice?, en pleno uso de sus facultades mentales, simplemente para remediar el matrimonio sin expresión de causa, perdón, el divorcio sin expresión de causa, porque no pueden atender los juicios contenciosos que había de divorcio en el tiempo razonable, porque la autoridad, además de todo, lo que necesita es defender su trabajito, porque lo pone en riesgo por una decisión que lo puede perjudicar. Por eso es una sociedad paternalista la nuestra. Hoy en la mañana transitaba yo por allá, por el registro público de la propiedad, para no variar, y camiones de gas, de refrescos, aparte de todo el tránsito, la ciudad atascada de esos camiones. A ninguno le tocó, creo que ni a Ponciano, al señor notario, la época de Ernesto Pinochet. Esos camiones entraban durante la madrugada y no podían entrar al primer cuadro y a las zonas así conflictivas de tránsito en la época, a la hora de que estaba la gente usando eso, y se sometió. Y fue un señor que estuvo 18 años casi en el gobierno, en el Departamento del Distrito Federal, cuando se iba a ampliar no el instrumento notarial, el instrumento, el medio por el que el sujeto pone en movimiento sus derechos y obligaciones, el acto fundamental en su comprensión íntegra para nuestra preparación. No quedarnos con memorizar los elementos esenciales, no, verlo en la práctica, en su regulación en el código correspondiente al contrato, ver todos los alcances de las disposiciones, asimilarlo a los demás actos jurídicos. ¿Se acuerdan que el 1859 señala que las disposiciones
para los contratos serán aplicables a los demás, a los convenios y a los demás actos jurídicos en los que no se... Bueno, ¿por qué? Porque el legislador prefirió legislar, sí, prefirió regular la teoría del contrato en lugar del acto jurídico. En buena hora, porque el contrato, desde ese punto de vista, el contrato es el más importante en los actos jurídicos. Es algo que el tiempo que ustedes destinen a estudiarlo, a aprenderlo, a memorizarlo, a digerirlo, a ampliarlo, será siempre gratificante, siempre les revertirá favorablemente. En cuanto al instrumento se refiere, y que en él está el vaciamiento de esos atributos de las personas de las que me quiero referir en la parte complementaria ya muy cercana. Tengamos presente, a propósito del instrumento notarial, la serie de ingredientes, de elementos y de razonamientos que se hacen alrededor de él, del concepto, a efecto de dejar constancia de qué es lo que le preocupa y en qué es en lo que se concentra el notariado latino para hacer de la escritura, para hacer del instrumento notarial un documento, antes decía yo un documento perfecto, pero no, admito que no va por ahí la ley, no es tal su aspiración es lograrlo o alcanzarlo, pero es demasiado arrogante, es demasiado, es exagerar. Lo que sí es que todas las medidas que se toman respecto del documento, por lo que ha venido siendo los principios del notariado latino mediante la Unión Internacional del Notariado Latino, es buscar esa perfección del documento. ¿Cómo? Rodeándolo del mayor número de seguridades posible. Y todas esas seguridades están a cargo del notario. Su presencia en el documento, su concurrencia en el documento notarial, no es para manejarla, cuando esa combinación que hay de la conservación del documento con el disfrute que deben tener o que tienen derecho a tener los particulares, lo vamos a encontrar en este dato que puede resultar curioso para ustedes. Les confieso que cada vez que cito esta cuestión me quedo con las ganas cuando llego a la casa para ver las leyes anteriores. Me conformo con la ley de 46, que es la que yo comencé a estudiar y a aplicar después, ya primero como preparándome en esto y después como notario ya. La ley de 46, una ley que evolucionó el notariado en el DF, el examen de oposición, se acabaron los notarios adscritos, en fin, varias situaciones. Pero pensemos en alguna notaría de aquella época, de nueva creación. Creo que fue hasta la notaría 133 o 134. Yo soy de la época de la 135 a la 150, una época muy larga. Pero, ¿cuántos notarios habrá habido hasta la fecha titulares de la notaría 135? Creo que la ganó un señor Aníbal Juárez. No sé si les ha tocado algún antecedente de él. ¿Cuántos más 135 habrá en la actualidad? Como pueden ser 2 o 3, como hasta la fecha, gracias a Dios, sigue ha habido nada más un 140, su servidor. Nada impide que haya habido otra notaría que tenga 5, que haya tenido 4 o 5 titulares. Bueno, pues de esa notaría 100X, que ha tenido 4 o 5 titulares, el titular actual debía tener en su despacho los índices
protocolo desde que esa notaría fue creada y se puso en función. Ese es el servicio notarial. A la gente no le importa. Desde un punto de vista real, el notario es una de las piezas de la notaría. Lo que cuenta es la notaría. Ustedes saben que cuando, y ojalá todos lleguen y sean notarios, ya estoy pensando hasta cuando dejen de serlo, imagínense, pues cuando dejen de serlo, el que llega, el nuevo, o cuando lleguen ustedes al que van a sustituir, pues se van a quedar en el número de la escritura en el que aquel se quedó, de ahí van a arrancar. Tanto ustedes respecto de aquel al que sustituyen o al que suceden, y tanto de ustedes respecto de quien lo suceda a ustedes. Y así, en realidad la historia, lo que le interesa al sistema es la notaría. El notario, bueno, ahí viene lo de la perfección. ¿Qué buscamos o cómo logramos esa perfección? En el DF, con la preparación, con los exámenes de oposición. Bien. Por eso es que ese conocimiento personal actual y el conocimiento personal de 46, en todo caso, las leyes han establecido que para que el notario dé fe de que conoce a los otorgantes, bastará con que sepa de ellos su nombre y apellidos. Pero no es en realidad que los conozca porque sabe su nombre y apellidos, porque si va alguien y me muestra una identificación, pues ya sé su nombre y apellidos. No es lo conozco porque sé su nombre y apellidos, sino sé su nombre y apellidos porque lo conozco. Hay que ver cuál es la causa, cuál es el efecto. Esa es la razón de ser de la certificación. Y díganme ustedes si no es una gran seguridad para el documento notarial que esté la fe del notario en cuanto a la identidad de la persona. Claro, el paso del tiempo, la masificación, etcétera, pues ha hecho que ya tengamos que recurrir. Y ahí es donde la ley ahora nos impone la responsabilidad y la obligación de verificar adecuadamente las identificaciones oficiales con fotografía. La siguiente, o dentro de la misma certificación, los conoce o los identificó de acuerdo con lo que aparece en sus generales, etcétera, y en su concepto tienen capacidad para el otorgamiento de este acto. Ahí está, en el otorgante, entre paréntesis estamos hablando del otorgante como el sujeto, la persona física, que por su propio derecho o en representación de otro, es el que mueve las consecuencias jurídicas. Ese es el otorgante. El otorgante de la escritura, no del instrumento, porque las actas notariales no se otorgan. El otorgamiento de la escritura significa dar nacimiento a las consecuencias jurídicas. Y lo hace personalmente el otorgante, insisto, por sí o por otro. Pero la sociedad que otorga un poder no es otorgante del instrumento, de la escritura, es otorgante del acto. El otorgante será su administrador único, su apoderado, quien la esté representando. Inclusive, recuerden ustedes lo que establece nuestra ley, que los otorgantes, creo que hay hasta cierta reflexión, que los otorgantes otorgaron la escritura mediante la manifestación de su conformidad y mediante su firma. Así es como tiene lugar el instrumento de una droga, sonámbulo, lo que sea, pero que no es dueño en ese momento de sus actos. Entonces, que no tiene manifestaciones de incapacidad natural y que desconoce que esté sujeto a una incapacidad civil, que es la incapacidad legal del Código.
que es el estado de interdicción, o bien el ser privado de la administración de sus bienes por mala administración que haya dado lugar al concurso o a la quiebra. Eso al notario, si le consta, por muy capaz natural que lo vea, si le consta que una persona se trata de un comerciante, ahora no es quiebra, está sujeto a concurso mercantil o a concurso civil, no puede permitir un acto de enajenación o de administración de sus bienes, porque se le priva de esa administración. Ese es un caso de incapacidad legal, no de incapacidad natural. Entonces, como ven ustedes, aquí están la identidad respecto del nombre, ahora con que acostumbra a usar tales nombres, la capacidad, que también puede participar la capacidad de goce en los actos jurídicos. Si alguien lleva como cliente a un extranjero para comprar en zona prohibida, ese extranjero no puede ser titular del derecho de propiedad. Entonces, ese apoderado no puede hacer que compre ese extranjero un bien en zona restringida. Entonces, puede influir también la capacidad de goce. El domicilio, claro, nuestra ley de notariado indica que se deberá tomar en cuenta no solo la población, porque hay que reconocer que esa es otra sección del domicilio restringida, sino la casa, el número, el interior, todo lo que sea para... De lo que se trata es, por medio del instrumento, identificar a la persona. No se diga la nacionalidad, y en general todas estas consideraciones son en función de lo que es ese vaciamiento de los atributos de las personas, de la personalidad, en el instrumento. Nos hemos propuesto, ya después de concluido mi intervención, nos hemos propuesto dejar pendientes las preguntas o los cuestionamientos que se hagan para la parte complementaria de estas jornadas de los sábados, porque como ustedes habrán visto son 3 de hora y 20, yo ya me pasé un poco, el maestro Paredes ya está desde allá inquieto, y de tal manera que en mi caso concreto mañana estaré aquí para que podamos comentar algo de lo que estamos ahora platicando. Si se les olvida, pues ya no lo comentamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias.